De la práctica número 3 de la clase de computación gráfica. Mi nombre es Kelvin Ojeda y bueno, y este es mi mi identificador de cédula, ¿no? Bueno, comenzamos explicando todo el código asociado a la práctica, ¿no? Primero importamos todas las librerías que hemos venido explicando a lo largo del segundo bimestre en la materia y bueno, asociamos se podría decir, las dimensiones de la pantalla que queremos generar. Adicionalmente, se podría decir, definimos la estructura de los métodos que se implementarán a posteriori. Y bueno, y creamos un objeto cámara, dado que esta era parte de la tarea número 2. Era prácticamente realizarlo con la clase cámara, ¿no? Entonces, le asignamos, se podría decir, el punto de vista, la posición de la cámara a través de la cual se van a poder observar los objetos, es decir, prácticamente hacer que la cámara sea como el eje de referencia a través de la cual se van a poder observar todas las figuras dentro de la ventana, ¿no? Bueno, con eso también tenemos el last position X y el last position Y acorde a las dimensiones de la pantalla, ¿no? Y lo dividimos para dos para prácticamente centrar el mouse al momento de que inicie el render, lo que sería se ubique dentro del centro de la escena como tal o de la pantalla. También se tiene una variable booleana que es first move mouse, que es prácticamente para denotar lo que solo se realiza este cálculo cuando prácticamente sea la primera vez que se utiliza el mouse, que le pusimos true. El delta time, que ya lo veremos, que es prácticamente como un factor de equilibrio para las computadoras que son un poco más lentas y las computadoras que son un poco más rápidas, y el last frame, que también se encuentra asociado al delta time o al delta tiempo que le he puesto ahí. Bueno, esto ya no es nada nuevo. Bueno, aquí importamos lo que sería las clases asociadas en el shader, ¿no? En los shaders, tanto para el vertex shader como el fragment shader. Bueno, aquí las coordenadas de textura, bueno, esto lo realicé manualmente, imprimiendo la imagen, después de esa imagen poniendo ejes auxiliares para que estén entre 0 y 1. Y bueno, y de ahí ir buscando cada uno de los puntos asociados a la imagen para de esta forma poder obtener sus coordenadas, ¿no? Y bueno, y las referencias de la imagen que he utilizado son las que se encuentran en estas de acá, que es Pixel Paper Craft, donde prácticamente tenemos la autorización del autor para nosotros poder utilizar las figuras, ¿no? Las que he utilizado es esta de acá y esta de acá. Ya, como se observa acá, esta de acá y esta de acá. Cabe mencionar que las dos son, se podría decir, están en formatos PNG, pero como nosotros podemos observar, tienen 3 canales únicamente, RGB y nada más. Aspecto que nos ayudará al momento de configurar las texturas. Y bueno, y también utilizamos EVOs para no repetir las mismas coordenadas. Y bueno, y se podría decir que para cada coordenada se le asocia un valor se podría decir de la textura, para de esta manera trate de representar esa textura y haga como la función de recorte y transformarlo a un espacio tridimensional de esa textura y incorporarla dentro de cada una de las caras del cubo, ¿no? Y aquí se asocia cada una de las caras del cubo. Y aquí vuelta la reconstrucción de los triángulos asociados a cada uno la asociación de los cuadrados asociados a cada uno de los triángulos que se van dibujando para obtener un cuadrado, que es prácticamente reutilizar las coordenadas en el Evo. Bueno, aquí esta es para las posiciones randómicas y bueno, esto ya no es nada nuevo, se configura la lectura, en este caso solo de posiciones de los vértices y posiciones de las texturas. Ya, y bueno, terminamos incorporando o linkeando cada uno de estos valores a los valores de textura. Cabe mencionar que estos valores de textura, bueno, he utilizado igualmente, como se ha venido trabajando siempre, dos uniform sampling, que es prácticamente para hacer un mix entre una textura y otro, y un mix color, que prácticamente va a ser un uniform a través del cual desde el programa voy a manipularlo para de esta manera, que sé yo, cuando necesite la primera figura le voy a asignar un mix de color prácticamente 0 para que prácticamente tome el 100% de la primera textura.
Mientras que cuando necesite dibujar la otra textura voy a ubicarle 0 para que de esta manera utilice el 100% de la otra figura y el 0% de la primera figura. Y bien, adicionalmente se utilizó esto del GLDeep Buffer Bit, que es prácticamente para diferenciar aquellas figuras que están al frente desde la perspectiva de vista de la cámara y quitar a todas aquellas texturas que están afuera, o claro, afuera desde el punto de vista de la cámara igual, como se puede observar acá. Y bueno, y adicionalmente también se utilizan métodos que es prácticamente para lo que sería la entrada del mouse, entrada del teclado y también la entrada del scroll del mouse, que son funciones asociadas a GLFW. Yep. Ahora, adicionalmente, como la función de cámara ya viene incorporado un zoom, que es prácticamente el campo de visión o el field of view, entonces se le asocia al radio, a lo que sería la perspectiva de vista, el radio o el campo de visión en radianes. Ahora se obtiene la relación de aspecto en función de las dimensiones de la pantalla y el campo de visión, ¿no?, que va a ir desde 0,1 hasta 100. Esto se lo incorpora al uniform asociado en el vertex mediante esta forma, mediante la función de los shaders. E igualmente, como ya se tenía el cámara post, entonces se podría decir que ya se lo puede incorporar al apartado de vista del shader como tal, ¿no? Ahora, para dibujar las 6 figuras que nos piden dentro de la práctica, bueno, yo realicé por estrategia, utilicé que vaya desde 1 hasta que sea menor o igual a 6. Genero un modelo. A ese modelo lo traslado en función de las posiciones randómicas que observamos anteriormente. Adicionalmente, si es que este número es múltiplo de 2, entonces le asigno un valor de textura. Para la primera, se podría decir utilizando una de las texturas, asignándole un valor de 1 para que de esta manera se podría decir se dibuje la segunda textura. Y bueno, y si es que no es este valor, se le va a asignar la primera textura asociado a 0, que va a significar que va a ser el 100% de la primera textura y el 0% de la segunda textura, ¿no? Yep. Adicionalmente voy a hacer que escalen para que de esta manera vayan cambiando en función del tiempo, vayan aumentando y reduciéndose en función del tiempo. Y bueno, y si es que adicionalmente puse un contador para que de esta manera, si es que es menor que 3, se dibujen las 3 figuras que se deben estar moviendo, ¿no? Y esto es lo que podemos observar acá. Adicionalmente, bueno, a la matriz de modelos se le sigue multiplicando por el factor de escala y después se lo multiplica por el factor de rotación para que de esta manera aumente y adicionalmente también rote. Y bueno, y se le asigna al shader el modelo como tal. Después se dibujan, como se utilizó el Evo, se dibujan los elementos, que son aproximadamente 36. Y bien, bueno, intercambiamos los buffers de lectura y escritura y eliminamos los recursos del BAO, BBO y EVO una vez terminado la ejecución de GLFW. Adicionalmente se tiene el campo, la velocidad de la cámara, ¿no? Y este va a depender del delta time. El delta time, como nosotros observamos, es una diferencia entre el current frame, que es prácticamente el tiempo actual, menos el tiempo que se va a calcular después. De tal manera que las máquinas más rápidas, esta diferencia prácticamente sería 0. Lo que haría de que el camera speed en ese caso prácticamente disminuya, mientras que en las máquinas más lentas, esto hará de que, por ejemplo, el tiempo pase, se podría decir, la diferencia entre estos dos tiempos sea notorio. Entonces lo que hará que esto sea un número notoriamente mayor que 0, para que de esta manera aumentar la velocidad de aquellas máquinas que son un poco, se podría decir que son más lentas, ¿no? Y bueno, y acorde a este factor se va realizando los movimientos, ¿no? Si es que se aplasta W, lo que se estaría haciendo es que prácticamente se estaría yendo hacia adelante, de tal manera de que el cámara post estaría aumentando en su componente en Z. El camera back lo que haría vuelta, o el backward, lo que haría es cambiar lo que sería la perspectiva de la cámara, es decir, moviéndolo hacia atrás. El left prácticamente lo que haría es el producto cruz entre el font, el camera font y el camera up, para de esta manera obtener un vector perpendicular y restarlo del cámara post para de esta manera similar este movimiento hacia la izquierda.
Y el write es prácticamente realizar ese mismo producto cruz para obtener el vector perpendicular, pero moviéndolo hacia la derecha. Esta es una función vuelta que nos permite realizar, o sea, lo que sería la pantalla como tal, asociado a la generación de la pantalla. Y bueno, y aquí tendríamos lo que sería el movimiento del mouse, ¿no? Igualmente, como GLFW obtiene las posiciones, se podría decir, en función de un tiempo 0 y otro tiempo 1, para de esta manera obtener las posiciones relativas de esos dos movimientos, para así simular el mismo movimiento en la pantalla que se genera al momento de visualizar los cubos en la ventana. Entonces se realiza eso, ¿no? Se obtiene una última posición en X, una última posición en Y, y aparte se cambia, ¿no? Si es que esto es falso, como era verdadero, se ejecuta la primera vez para que se podría decir, para que el puntero se centre dentro de la pantalla, tanto en X como en Y. Ahora, como se transforma en falso después de la primera ejecución, es para que ya no se realice este tipo de inconvenientes, ¿no? Dado que si no, todo el tiempo se estaría centrando el mouse dentro de la pantalla. Después se tiene un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, que es prácticamente un desplazamiento horizontal y vertical, que es como se mencionaba, ¿no? La posición actual menos la última posición, y la última posición en Y menos la última posición menos la posición en Y como tal. ¿Ya? Después se recargan de nuevo, es decir, se actualizan estas posiciones para conforme a esto para cálculos futuros. Y bueno, y después se manda a la cámara, ¿no? A la clase cámara, para que este procese estos desplazamientos en X y estos desplazamientos en Y asociados a los movimientos del puntero, ¿no? Que es allá la posición relativa o la resta entre dos vectores se podría decir, respecto a un eje de referencia, ya la resta entre dos vectores asociados a un mismo eje, para así hallar el desplazamiento de esos dos vectores, o el vector resultante de la diferencia de los mismos. Y bueno, y también tenemos la función de scroll, que es prácticamente asociado al campo de visión. El campo de visión prácticamente estaría entre mayor que 1 y menor que 45, de tal manera que si movemos el scroll del mouse, aumentará ese campo de visión, y mientras que hacemos hacia atrás el scroll, se podría decir, disminuiría el mismo. A continuación ejecuto el programa. Y bueno, y lo puedo observar acá. Por ejemplo, voy a aplastar la tecla S y me estaría alejando. Voy a aplastar la tecla W y me estaría acercando. Como podemos observar, aquí está aplicado una textura, como se puede observar acá. Están rotando y están aumentando su proporción, es decir, se está haciendo primero la operación de escala y después la operación de rotar. Y bueno, y se puede observar, ¿no? Que las texturas son diferentes. Este es como prácticamente asociado como si es que fuera un stand de libros. Y bueno, y la de acá es vuelta como que está asociado a lo que es, se podría decir, un efecto madera, asociado al efecto madera. Y como se puede observar, se encuentran las 6 figuras, donde 3 de ellas prácticamente se encuentran rotando, como se pueden observar. Y aparte de eso, se encuentran en función de escala, y adicionalmente también se encuentra mi nombre y mi apellido encima en la parte superior de la misma, con mi respectivo número de cédula. Y bueno, y esto sería todo por la práctica. Muchas gracias.